Y volvemos con más información, lo anunciado, nos acompaña ya el congresista de Gana Perú, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por venir nuevamente aquí para que nos oriente sobre algunos temas de suma importancia, como que tiene que ver con el tema de los transgénicos, ¿no?, que aparece hoy en varios diarios locales respecto de la moratoria de los transgénicos, ¿no?, que está lista para octubre, de la importancia de esta norma. Usted lo hemos visto desde hace buen tiempo hablando al respecto y diciéndonos en más de una oportunidad de que si es que se van a vender productos transgénicos, uno tiene que saber y tiene el derecho a la información de que los está consumiendo. Cuéntenos un poquito, por favor, para todos los televidentes. Bueno, los productos transgénicos o alimentos genéticamente modificados tienen un doble problema para los consumidores. En primer lugar, que están en el mercado, sobre todo los productos elaborados con soya y maíz, pero particularmente para el consumo humano, soya, y no están etiquetados, de tal manera que tú no puedes saber si tú quisieras, digamos, no consumir un producto transgénico, no tienes cómo diferenciarlo. Entonces, el Código del Consumidor, recuerdas que ya está vigente casi un año. Exacto. Estableció muy claramente de que todos los productos elaborados con elementos genéticamente modificados tienen que poner esa indicación en la etiqueta, pues eso no se cumple. Estaba pendiente un reglamento que hasta ahora no se publica. Entonces, esa ha sido una preocupación de la Comisión de Defensa del Consumidor y estamos pidiendo a las autoridades correspondientes nos informen por qué no fue aprobado ese reglamento. En segundo lugar, este proyecto que hemos presentado trata de la moratoria al ingreso de las semillas transgénicas. Es decir, no nos referimos a los productos elaborados, procesados, sino a las semillas que van o que podrían ingresar a los campos de cultivo. Y ahí estamos planteando una moratoria de 10 años. Este proyecto fue aprobado ya en el Congreso anterior, sí, claro, y observado por el Ejecutivo. Es verdad. Observado con, digamos, algunos argumentos bastante débiles. Era como que iban a haber problemas para la inversión, eso sí. Problemas en el sentido de que, digamos, podíamos ser sancionados a nivel internacional, violar acuerdos, etc. Al elaborar este proyecto nos hemos rodeado de toda la información necesaria. Incluso hay un protocolo de Cartagena, que es el acuerdo sobre la protección de la biodiversidad. Y en este protocolo de Cartagena queda claro, y se han hecho las consultas correspondientes en el sentido de que el país es soberano de poder fijar sus propias moratorias, porque una moratoria lo que está diciendo es necesito un tiempo, un espacio para prepararme a fin de que si entran semillas transgénicas, esto no vaya a correr el riesgo de contaminación genética, sobre todo en un país que se jacta de ser megadiverso, claro, y que es nuestro orgullo. Claro, cuando hemos hablado con especialistas, lo que señalan es más que pensar en transgénicos y la importancia de traer transgénicos es aprovechar la cantidad de productos orgánicos y naturales, pero maravillosos, claro, que tenemos nosotros. Es que por ahí están las oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo para las comunidades y los campesinos, porque la tendencia en el mundo de los consumidores es su preferencia hacia los productos orgánicos, es decir, libres de pesticidas. Y es contradictorio un país que tiene todas esas condiciones para la producción orgánica, ingresar o digamos, afectarlo con la imagen de ingreso de productos transgénicos. O sea, es contraproducente. Por eso es que hemos planteado esta moratoria y esperamos de que en las próximas semanas pueda ya discutirse en el Congreso y aprobarse. Sí, bueno, lo que sea. Yo además tengo las versiones y he estado recogiendo información sobre especialistas en el tema. Por ejemplo, Ilko Rogovich, que es del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, decía, no, muchos de los argumentos que se planteaban como favorecedores para los productos transgénicos, decía que se hablaba de que iba a haber mayor productividad, pero dice que no es así y que los costos no iban a ser menores porque el momento de lo que señala usted, ¿no? Hay que utilizar mayor cantidad de herbicidas, por ejemplo, porque se pueden filtrar otros. Entonces, los argumentos originales no necesariamente están dados y se afirma que no necesitamos productos transgénicos en realidad de aquí a 10 años, como usted menciona. Para nada. Es más, ayer yo leía unos comentarios vinculados al maíz duro amarillo, que se usa para el alimento de animales.
y que, digamos, la salvación podrían ser el maíz transgénico. Y eso no es así. O sea, ayer en la sesión que hemos tenido con los expertos del Ministerio del Ambiente, ha quedado demostrado de que con el problema de la productividad del maíz duro amarillo, no es, digamos, la alternativa del transgénico. O sea, el Linea ya tiene semillas mejoradas que no son transgénicas y que podría fácilmente duplicar la productividad en los agricultores. Lo que pasa es que los agricultores están muy abandonados a su suerte, no tienen asistencia técnica, orientación, no tienen facilidades para, digamos, acceder a este tipo de semillas mejoradas. O sea, se puede resolver por otras vías este problema. Y quedó también en claro de que a pesar de que, digamos, el maíz duro amarillo que nos llega importado es más barato que el nacional tiene un tremendo mercado. ¿Sabes por qué? Porque el maíz duro nacional es mucho más alimenticio, es de mejor calidad. Entonces, nosotros tenemos que valorar esas condiciones que tenemos en nuestra agricultura, que es una agricultura gourmet, es una agricultura de pequeños fundos, pero que ha sabido combinar, digamos, la presencia de una serie de especies. Y el campesino sabe perfectamente, digamos, que en eso está su riqueza, en la biodiversidad. En cambio, la agricultura transgénica es monocultivo, es decir, miles de hectáreas sembradas con una sola cosa, soya, maíz. Entonces, eso es contrario al estilo de agricultura que ha dado precisamente esta característica de país megadiverso. Entonces, tenemos que ser sumamente responsables de lo que estamos protegiendo, ¿no? Sí, y como ha mencionado usted, esperamos que este tema ya se vea, como ha dicho usted, lo más pronto posible, que pueda pasar como debe darse, pero no solamente eso, sino que los productos que ya existen en la normatividad, como dice usted, la etiqueta, y que uno tiene derecho a saber cuando consume productos transgénicos, que también se respete del todo, porque posteriormente se han llegado a hacer evaluaciones específicas, como le decía, un momento que conversamos, se han hecho análisis de productos. ASPEC hizo una investigación sobre este tema y ha detectado de que diversos productos que están sobre nuestras mesas son transgénicos. Por eso mi pregunta es, después de ese primer estudio que se hizo uno posterior una vez que ya el tema comenzó a correr y avanzar supuestamente en sentido correcto? Bueno, lo que pasa es que hasta ahora no tenemos el etiquetado de productos transgénicos, ¿no? Algunas empresas, digamos, incluso productores nacionales, se informó ayer, pensaban de que estaban comprando productos no transgénicos. Y resulta de que con los análisis se dieron cuenta que no es así, entonces ellos inmediatamente han reorientado sus compras. Entonces aquí hay un problema grave, ¿no? Porque se está afectando un derecho fundamental de los consumidores, que es el derecho de elegir libremente sobre base de una información precisa. Mientras tanto, te digo, la mayoría de productos hechos en base a soya, como es leches de soya y aceites de soya, es muy probable que sean transgénicos, por una razón sencilla, porque estos productos provienen de los países más cercanos, que es Bolivia, Argentina y Brasil, y la mayoría de soya que se produce en estos países, es transgénica. Así que mientras no me demuestren lo contrario, habrá que tener cuidado, y la gente que no quiera consumir transgénicos, pues tendrá que evitar consumir estos productos. Bueno, salvo que las empresas nos presenten un certificado y nos digan, señor, mi producto no es transgénico, así que consúmalo con la confianza del caso. Ahora, habrán otros consumidores a los que no les interese. Claro, pero yo tengo derecho a leerlo, pues yo veo que existe y lo como, ¿no? Para algunos consumidores dirán, pues, o sea, esto es fantasía, que los transgénicos, esto es fantasía, estos son cuentos. Perfecto, o sea, es tu derecho. Pero para aquellos consumidores que dicen, no, yo, por un tema precautorio, prefiero no consumir transgénicos, esos consumidores no tienen capacidad de decidir en este momento porque se les está privando de información. Sí, eso pues es realmente lo más importante. Y acá además radica, ¿no? Lo que hemos conversado en más de una oportunidad respecto a que todo lo que tiene que ver con protección y defensa del derecho del consumidor es que una persona esté debidamente informada y saber cuáles son exactamente los derechos que tiene. Más allá de que esto no aparezca en las etiquetas, que puedan ir libremente, ¿no? En este o en otros casos, y decir, no se está respetando mi derecho, y ahí hay un componente fundamental que es el de la educación. Ahora, congresista, yo quería hacer una pregunta respecto de uno de los titulares del diario Gestión Hoy, ¿no? que se está hablando de cambiar
el contrato con Telefónica, una iniciativa que se da en el Congreso, está en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pero ya más allá de que se esté tocando de esta manera y en esa comisión específica, saber un poco los lineamientos, porque hemos hablado de telefonía en varias oportunidades, no es una cuestión directa con la empresa que estamos citando, sino cuáles son los lineamientos que deben darse para una renovación de un contrato y qué puntos específicos deben darse para que nosotros como consumidores estemos protegidos. Mira, hay 3 contratos de concesión a favor de Telefónica móviles. 2 de esos contratos ya han vencido y hay uno tercero que va a vencer en febrero del próximo año por el área nacional. Entonces, estos contratos tuvieron una vigencia de 20 años, llegó a su término y el contrato no establece de manera expresa la renovación, pero tampoco una prohibición de renovación. Entonces, durante la gestión anterior se entendió de que, digamos, era posible la renovación y comenzaron a desarrollar un procedimiento para esto. Esto no concluyó y faltando apenas 10 días para el fin del gobierno se decidió dejar en suspenso para que la nueva gestión tome la decisión. Entonces, hemos citado hace 2 semanas al ministro de Transportes para discutir este tema en la Comisión de Defensa del Consumidor y la situación es la siguiente. Se están pidiendo informes técnicos, informes legales, informes también respecto de la procedencia o no de la renovación. Segundo, un informe de la valorización del espectro, porque el valor, digamos, de una concesión de esta naturaleza es utilizar el espectro. El espectro es limitado, el espacio que tú tienes para las frecuencias es limitada y eso le corresponde al Estado peruano. Y el Estado peruano en este caso representado por el MTC. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta ese espectro? O sea, ¿a cuánto equivale la explotación de ese espacio? Según el OCIPTEL, más o menos son 845 millones de dólares. Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta en cualquier negociación. Claro, Telefónica ha cuestionado que no, cómo va a valer eso, en fin. Entonces, el OCIPTEL ha solicitado otras opiniones para tener eso como referencia en cualquier negociación. El segundo elemento es renovar o no renovar con Telefónica. Bueno, yo creo que antes de hacernos esa pregunta, el Estado se tiene que fijar los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo en materia de telecomunicaciones? En materia de telefonía móvil, ¿cuál es mi objetivo para los próximos 20 años? ¿Es cubrir el área nacional, establecer una red de fibra óptica, poner un satélite? Es decir, ¿cuáles son mis objetivos? Una vez definidos esos objetivos, entonces todas las empresas tendrán que alinearse cuando yo dé concesiones hacia ese objetivo, porque finalmente el Estado... Claro, es que nosotros nos adaptemos a las condiciones que ellos nos pongan. No me voy a adaptar a lo que tú me quieras dar, o sea, me quieres dar una laptop, me quieres dar espejitos, o sea, disculpa, o sea, el Estado quiere esto, estos son los objetivos. Entonces, si definidos esos objetivos, Telefónica dice, sí, yo estoy interesada, bueno, eso es una posibilidad. Claro, se puede renovar con estos el MTC cambios. podrá renovar si es que llega a un acuerdo. O sea, lo que tiene que quedar claro es que el Estado peruano no tiene la obligación de renovar el contrato con Telefónica. Podría hacerlo o no. O podría optar por el otro camino, que es la licitación internacional. Claro, en términos prácticos puede resultar más fácil renovar contrato con una empresa que ya tiene una infraestructura, que ya está montada, que ya tiene una cantidad de clientes asignados, en fin, ¿no es cierto? Pero siempre que, digamos, se adapte a las condiciones que pueda resultar de una negociación, con los objetivos claros de gobierno. Claro, no se trata de allanarnos. Yo he escuchado de mucha gente un resentimiento muy profundo contra Telefónica. Dice, no, Telefónica no, nos ha maltratado mucho y no merece. Y hay posiciones en ese sentido. Ahora, habrá que evaluar. O sea, el OCIPTEL ha presentado una evaluación también del comportamiento de la empresa y este informe servirá para que la autoridad pueda evaluar eso, ¿no? Si es una empresa que cumple los estándares, que cumpla sus obligaciones o no. Eso es materia de evaluación. Ya determinó, digamos, que en cualquier caso, si se renueva por un periodo de 20 años, habría que castigarla con una cantidad de meses, digamos, con relación al tipo de infracciones que ha cometido.
Pero, en fin, es un tema importante, es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, pensando por sobre todo en los intereses del país. Eso hay que ponerlo siempre por delante. Claro, y además lo estamos viendo además en líneas generales, pero creo que cuando habla de los resentimientos o temas específicos es como un contrato que no está bien planteado. En ese sentido nos afecta a cada uno. Para el ciudadano que en estos momentos nos está viendo en todo el Perú, cómo me afecta a mí directamente que no se generen o no se den los mecanismos o candados necesarios, porque a la larga nos perjudicamos nosotros, o sea, el ciudadano en el día a día, y nosotros somos los que vemos finalmente las consecuencias de esto, ¿no? Vamos a ver entonces qué resulta de ese tema. Desde la Comisión de Defensa del Consumidor van a seguirlo tocando, congresista. Otro punto que me queda pendiente y tiene que ver con el proyecto de ley para reforma del sistema privado de pensiones, ¿no? Que en la oportunidad anterior que usted vino nos quedamos con ese tema en veremos. Y yo quería hacerle las consultas respectivas sobre cómo tratarlo, cómo manejarlo. Usted ha dicho que estaría listo para el mes de octubre. Sí, lo que pasa es que hay varias iniciativas, ¿no? Yo estoy trabajando un proyecto, entiendo que la Asociación de AFPs también tenía un proyecto. El ministro de Economía anunció en la última reunión de la Comisión de Economía que está formando un equipo que prepare una propuesta para los próximos 4 meses. Entonces, estas iniciativas finalmente van a confluir en algún momento, ¿no? Para integrar, digamos, todas las propuestas que se vienen formulando respecto de la reforma del sistema de pensiones. Entonces, hay 2 espacios que yo quiero diferenciar. Uno, lo que es la reforma del sistema privado de pensiones, pero no tenemos que descuidar también el sistema nacional de pensiones. Público, claro. En el sistema privado de pensiones, yo creo que la reforma se tiene que hacer de manera más profunda y no como lo que yo estoy escuchando, es decir, un maquillaje. Porque yo escucho, decía, hay que bajar las comisiones, hay que modificar el sistema de cobro de comisiones. Sí, está bien, hay que hacerlo. Y me parece que es un punto importante, no es el único. El tema de comisiones, estas se deberían cobrar en función de la rentabilidad, en función del valor del fondo. Para establecer los incentivos necesarios a fin de que no suceda lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? O sea, las AFPs siempre han tenido magníficas utilidades, no obstante que nuestros fondos se caían. El año pasado, las AFPs han ganado 845 millones de soles en comisiones, o sea, casi 3 veces el presupuesto del Congreso, y nadie dice nada, ¿no? Y nadie les pide cuentas de cuánto ganan sus directores, ni nada. Pero son dineros nuestros, son 845 millones de soles. El argumento es que al ser privado, pero claro, definitivamente. Claro, pero es privado con plata nuestra, claro. ¿No es cierto? Entonces, y a costa de cobrarnos las comisiones más altas de la región, así cualquiera. Entonces, ese es un tema que hay que revisar, o sea, cuál es la modalidad de las comisiones que sea más equitativa en función de los intereses de las partes, ¿no? Hay, por ejemplo, AFPs o administradoras en otros países que no te cobran comisión sobre el monto, sino sobre las ganancias que te van a generar, ¿no es cierto? Yo no hice justo una consulta eso a uno de los representantes de las AFPs y me decía que era porque el sistema de nosotros era distinto y que cuando incluso ellos habían hecho estudios, sí, que la mayoría de gente cuando optaba por alguno de los sistemas, ¿no? el tipo de fondo al que iba a inscribirse, no lo hacían por lo que costaba, sino por los beneficios posteriores que iba a tener y era una decisión de libre albedrío. Le dije, pero de todas maneras es limitado porque te ponen una, otra u otra, y hay un monto específico que hay que pagar y yo no me beneficio al final. Ese argumento da risa, ¿no? O sea, si las 4 AFPs cobran comisiones muy parecidas, entonces, claro, dice, tú no eliges por la comisión, claro, porque es irrelevante. Pero si una AFP me cobra 19% y otra me cobra 5%, obviamente la gente se va a pasar a la de 5%, pero si una cobra 19 y la otra 18.7, mira, es irrelevante. Claro. Entonces, en realidad la decisión está tomada en función de, oye, ¿qué tanto me atiendes? Y otras cosas, ¿no? Entonces, este es un tema importante, pero no es el único, repito. Hay un tema de fondo que es cómo resolvemos los conflictos de intereses en las AFPs. Ellos están administrando 35.000 millones de dólares, que es plata nuestra. Y ellos son nuestros administradores. Sin embargo, detrás de una AFP hay un banco, compañías aseguradoras, sociedades agentes de bolsa, 100 empresas de su propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se invierten estos dineros, cuando cojo 100 millones de soles para hacer inversiones,
¿las estoy haciendo en función de los intereses de los afiliados o en función de los intereses de mis empresas vinculadas? Ese es un problema de fondo. Y sucede, por ejemplo, casos concretos. El año pasado, las AFPs nos dijeron al unísono, las primas de las compañías de seguro han subido. Entonces, la cuota que te vamos a cobrar por el seguro ha subido. Entonces, todos dijeron, ¿ha subido? Ha subido. La pregunta es, dime, ¿y a qué compañía de seguros estás contratando? Ah, a la mía. O sea, su propia compañía de seguros nos eleva la prima y nos comunica la AFP a nosotros como que ya subió y punto. Claro, no tiene nada que hacer. Si fuera un administrador activo, tendría que decir, momentito, señores, alertamos a nuestro público, es decir, a los dueños de los fondos de pensiones, que esta compañía de seguros pretende subirnos las primas y yo, en defensa de mis afiliados, estoy pensando cambiarme de compañía de seguros. Ahí vemos una reacción que está tratando de proteger en defensa de los claro. dueños de los fondos de pensiones. No, pues hay una serie de conflictos de intereses ahí que están afectando a los consumidores. Estos son los temas de fondo que vamos a proponer. O sea, los dueños de los fondos de pensiones, ¿qué representación, qué participación tenemos? ¿Hay un organismo consultivo? ¿Formamos parte de los directorios, de los comités de inversiones? Nada. Claro, pero ¿cuál es, como dices, una reforma estructural, pero además considerando solamente el 20% de la población es económicamente activa, no tiene un empleo formal y en verdad aporta al sistema privado de pensiones? Ese es el tema de fondo. Claro. Podemos resolver los problemas del sistema privado de pensiones, hacerlo más transparente, comisiones más justas, representación de los afiliados, etcétera, etcétera. Pero estamos resolviendo el 20% del problema. ¿Qué hacemos con el 80%? ¿Qué hacemos con, en este momento, el 1,5 millones de adultos mayores que no tienen pensión? ¿Qué hacemos con 10 millones de trabajadores que están en la informalidad y que no van a tener nunca pensión? O sea, ese es un problema grave. ¿Cómo hacemos para promover una cultura de ahorro previsional y abarcar, pues, no sé, por lo menos el 50% de la población en una meta, pues, para los próximos 5 o 10 años, a fin de que todos estemos contribuyendo a construir nuestros fondos de pensiones? Si no lo hacemos, el tema es sumamente grave, porque al final esta gente va a quedar en el desamparo y va a estar levantando la mano al gobierno diciendo, oye, ayúdame. Entonces, lo que tú preguntas realmente es el tema de fondo. ¿Cómo hacemos para ampliar esta base a fin de que todos contribuyamos para nuestro futuro previsional? Que todos seamos finalmente protegidos. Nos ha dado el tiempo, congresista, no me puedo despedir nada más en líneas generales porque además siempre que terminamos conversando sobre temas de defensa del consumidor hay para hablar ampliamente, pero solamente un conocimiento en líneas generales respecto del el lanzamiento ya del programa Pensión 65 próximamente y Trabaja Perú. Bueno, esta es una propuesta importante porque mientras nosotros discutimos sobre la reforma del sistema de pensiones y todo, resulta que por un abandono, una desregulación absoluta en el mercado, ya tenemos 1 millón o más de personas adultas mayores de 65 años que no tienen pensión y que muchas de ellas estarán en la indigencia. Entonces, Pensión 65 no es un sistema pensionario, es un bono, es una forma es un programa social para ayudar a las personas que quedaron pues al desamparo por este desorden en el mercado, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta esto y que esta Pensión 65 va a beneficiar a las personas mayores de 65 años que no tengan otros ingresos, que no tengan, digamos, fuentes de financiamiento. Y esto se va a hacer de manera gradual, digamos, comenzando por los departamentos, digamos, más deprimidos, más pobres, ¿no? Y iremos avanzando. Entonces, ese sistema, digamos, existe en muchos países para lo que es el rezago. O sea, mira, todo esto que estamos haciendo va a resolver parte del problema, pero siempre van a quedar rezagos, gente que no cotizó el tiempo necesario, gente que no pudo demostrar los años de aportación, gente que trabajó toda su vida pero burlaron sus derechos laborales y nunca le pagaron, nunca lo pusieron en planilla. Entonces, claro, ese es un rezago, pero el tema de fondo tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. Claro, y en adelante ya que cambie la situación. Bueno, congresista, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya tendremos otra oportunidad para seguir hablando del tema y también de temas de coyuntura, por supuesto. Gracias por venir.